importante para que la actualización no lo deje un valor inconsistente. Bien, entonces, ustedes están viendo la presentación, se llama semáforos. Los semáforos han sido creados por Dijkstra y es una solución bastante interesante. Les había mostrado soluciones anteriores que tienen que ver con turnos, con alternancia estricta, con interrupciones de hardware, etcétera, etcétera. Pero esta parece interesante. Vamos a ver que el semáforo se tiene que definir como un tipo de dato, un valor, una variable S en este caso, define que es un semáforo, el nombre puede ser cualquiera, es una variable más, y se necesita dos funciones para manipular esta variable. Originalmente, Dijkstra ha colocado en su lengua materna, los nombres o identificación de esas funciones. En el caso P o B. Si ustedes se fijan en la parte inferior, P viene de Pollack y de Hohen, ¿no? Y que tiene que ver con intentar decrementar. O sea, en realidad no existe la palabra, pero es como intentar decrementar. Y Verhoeven significa incrementar. Entonces, podemos entender P o B como un decremento e incremento de esa variable que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el sentido de incrementar o decrementar el valor de la variable? ¿Con qué sentido lo vamos a hacer? Con un sentido de compararlo y de acuerdo al valor o resultado que tenga, tomar algún tipo de acción. Ese es el detalle. Veamos las acciones que se realizan en ambos sentidos. También el P se puede llamar weight o down. Depende de la bibliografía que encuentre. Vamos a utilizar nosotros la función weight. Si bien funciona P en JBase, vamos a utilizar weight y vamos a utilizar signal como elementos que nos muestren el decremento o incremento de la variable. ¿Está bien? Ok. ¿Cuál es la función específica weight? ¿A qué se hace referencia cuando utilizamos un weight? Sobre una variable, sobre la variable S en este caso. Significa que antes hemos tenido que definir la variable tipo semáforo. Y luego de eso ya podemos usarla. Cuando usamos un weight, se decrementa el valor de la variable. Podemos empezar en un 0, podemos empezar en un 1. Si estamos empezando 1, implicaría que está libre. Es como si el semáforo estuviese en verde. Si estamos empezando en 0, implica que está ocupada. Es como si el semáforo estuviese en rojo. Esa es la implicancia. Pues vamos a decrementar el valor de la variable en 1. Si el valor es menor a 0, bloqueamos el proceso, que implica que alguien ya está usando la sección crítica. Y lo que tenemos que hacer es esperar, bloqueando, para que no vuelva a intentar. Hemos visto que existen condiciones de competencia en esta concurrencia. Entonces, para que no esté intentando el poder acceder al recurso crítico, vamos a bloquear el proceso. ¿Está bien? Ok, cuando ejecutamos la sección crítica, una vez que esté ya protegida por la función wait, en algún momento vamos a tener que salir de la sección crítica. Para salir vamos a utilizar la función signal. ¿Qué hace la función signal? Incrementa el valor de la variable en 1. Si el valor de la variable es menor o igual a 0, implica que hay una cola de procesos bloqueados. Entonces tenemos que liberar al primer proceso que esté en la cola para que sea el siguiente en utilizar la sección crítica. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Se entiende cómo funciona? Inge, ¿podría explicar la última parte, por favor? No lo entendí muy bien. La de, la de incrementar. Okay. Sí, esa parte. El weight lo que hace es decrementar la variable. La primera vez que se haga un weight, es decir, el primer proceso que haga weight, la variable vamos a suponer que está en 1, está en verde. S es igual a S menos 1, lo vuelve 0. S es menor que 0, no. Entonces simplemente se ejecuta la sección crítica. Este proceso está ejecutando la sección crítica. Llega un segundo proceso
que obviamente también ejecuta wait. La variable estaba en 0. 0 menos 1 se vuelve menos 1. ¿Menos 1 es menor que 0? Sí. Entonces, ese segundo proceso se va a una cola de bloqueados. Ya no intenta más. Y así ocurre con todo proceso que quiere utilizar la sección crítica. Ahora, cuando el primer proceso termina la sección crítica, ejecuta un signal. Si se dan cuenta, el valor de S estaría en menos 1 en este momento, dos procesos, ¿verdad? S es igual a S más 1. Menos 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 1 más 1? 0. 0. Ok. Entonces, se vuelve 0 semáforo, sigue en rojo, si quieren ponerlo en ese sentido, y se compara. ¿S es menor o igual a 0? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Despertamos al proceso que estaba en la cola de bloqueados, al segundo proceso que había entrado y que intentaba utilizar la sección crítica. Lo despertamos y al despertarlo, obviamente, este puede ejecutar la sección crítica. A su vez, cuando termine su sección crítica, la sección crítica va a ejecutar su propio signal. Ahora sabemos que S está en 0. S es igual a S más 1. 0 más 1 se vuelve 1. ¿S es menor o igual a 0? No. Entonces, fíjense que ya no existen procesos bloqueados, esperando. Directamente ahora el semáforo está en verde y se puede utilizar por cualquier otro que llegue. ¿Ahora está claro? Sí, Inge. Gracias. Vamos a ver una pequeña animación que nos va a dar una mejor idea sobre esto, nada más que siguen entrando y no quiero que me interrumpan. Veamos que esto nos permite sincronizar procesos. ¿Está bien? Pero puede existir algún tipo de sincronización que requiera cierto orden de ejecución. Por ejemplo, yo tengo tres procesos A, B, C. No importa el orden que lleguen, yo quiero que se ejecute BSA, por ejemplo. No importa, pueden llegar en cualquier orden. Saben muy bien que están compitiendo. Y van a llegar al mismo tiempo, o primero va a llegar C, luego va a llegar A, luego va a llegar B, no importa. Pero yo quiero que se ejecute en orden estricto, B, C, A. Para hacer eso también puedo utilizar este mecanismo. Este mecanismo me va a permitir de alguna manera sincronizar esos procesos para que se ejecute primero uno, independientemente de su tiempo de llegada, y luego otro, y luego otro. Para hacer eso, aquí estoy inicializando el semáforo, perdón, estoy definiendo el semáforo, y lo estoy inicializando en 1, significa que está en verde. ¿Sí? Esta es una forma de ver en forma completa lo que acabo de decirles, no lo que acabo de decirles, lo que les he explicado antes, que estamos bloqueando la sección crítica con un wait, se ejecuta la sección crítica y luego aparece un signal para entrar a la sección no crítica. Este es el esquema básico para utilizar semáforos. Pero lo que les decía, el proceso 1. El proceso 1 va a, por ejemplo, utilizar algún tipo de código y luego va a bloquear va a desbloquear el semáforo. El proceso 2 va a bloquear el semáforo y luego va a ejecutar un código 2. Entonces, en este orden, ¿cuál sería el primero en ejecutarse? ¿Cuál sería el primero en ejecutar? Fíjense que aquí arriba tenemos una descripción de la sincronización. El proceso P2, cuando quiere ejecutar un código C2, tiene que hacerlo solo después de que P1 haya completado el otro trozo. Si, por ejemplo, entra primero P2, va a bloquear el semáforo. ¿Está bien? Va a bloquear el semáforo. Pero no va a hacer nada más, no tiene un signal. Ahí se va a quedar, no va a entrar al código 2. Sin embargo, si entra el proceso 1, va a ejecutar un código 1 y luego va a desbloquear el semáforo. Al desbloquear el semáforo, le está dando paso al proceso 2 para que ejecute la porción de código 2. ¿Entienden cómo se está sincronizando? Les está dando la oportunidad, le está pasando el turno si quieren. No importa que P2 llegue antes, jamás se va a ejecutar. El código 2 no se va a ejecutar, mientras que este semáforo esté bloqueado. Sin embargo, si P1 llega antes, va a ejecutar el código 1, la porción, y luego va a bloquear la variable, y se va a quedar ahí. Perdón, va a desbloquear la variable y se va a quedar ahí. Entonces, cuando entre P2, este bloqueo
a través de este desbloqueo, va a permitir que pueda ejecutar el código 2. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces vamos a ver esa animación que les decía. Y luego vamos a entrarnos de lleno a lo que sigue. ¿Se ve el video? ¿Se ve? Sí, dije. Ok, aquí arriba tenemos la variable semáforo. Nuestra variable semáforo se llama mutex, mutual exclusion. Ya saben que le pueden dar cualquier nombre. Simplemente por convención se utiliza ese, como para decir que es un semáforo. Se puede llamar cualquier cosa. Fíjense que inicialmente tiene el valor 1. ¿Qué significa eso? Que está habilitado. Que está habilitado, que está en verde. Fíjense que la lista de bloqueados está vacía. ¿Sí? No hay nadie. Semáforo en verde y no hay nadie. Ahora vamos a hacer que el proceso A empiece. ¿Está bien? El proceso A, B y C tienen el mismo código. Exactamente el mismo código. Tienen un wait sobre el semáforo para una sección crítica. Y luego tienen un signal cuando salen de la sección crítica y pueden hacer cualquier otra cosa. ¿Está bien? Veamos la ejecución de este video. Fíjense que el primer proceso empieza y hace un wait sobre mutex. ¿Qué hace el wait? Sabemos que el wait está decrementando el valor del semáforo. El valor del semáforo es igual al valor anterior menos 1. 1 menos 1 se vuelve 0. Ahora, va a comparar. Si el valor es menor a 0, va a mandar el proceso a la lista de bloqueados. ¿El valor es menor que 0? No. No, por lo tanto, él simplemente va a entrar a ejecutar su sección crítica. Aquí podemos ver que como no se da la condición, va a empezar a ejecutar la sección crítica. ¿Ok? Hay un cambio de proceso. Este proceso ejecuta lo mismo. Hace un wait sobre la variable semáforo. El valor de la variable era 0. 0 menos 1, ahora se vuelve menos 1. ¿El valor es menor que 0? Sí. Al ser el valor menor que 0, entonces este proceso B se va a ir a la lista de bloqueados. Y el proceso se va a bloquear. Ya no va a poder hacer nada hasta que se desbloquee. Hay un cambio de contexto, se ejecuta el proceso C, hace otra vez wait sobre mutex, valor es igual a valor menos 1, menos 1, menos 1, se vuelve menos 2. ¿El valor es menor a 0? Sí. Entonces se va a sumar el proceso C a la lista de bloqueados y se va a bloquear el proceso. Ahora el proceso A termina su sección crítica y hace un signal. Ok, analicemos eso. ¿Qué hace el signal? Incrementa el valor de la variable. Entonces, el valor va a ser igual al valor más 1. Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 1. ¿El valor es menor o igual a 0? Sí. Sí. Entonces va a remover el proceso de la lista y lo va a despertar. ¿Está bien? Veamos. El valor se vuelve menos 1. ¿Es menor o igual a 0? Sí. Remueve el proceso de la lista. B. Y lo despierta. Entonces el proceso se ejecuta. Ejecuta su sección crítica. Cuando termina, hace un signal. Su propio signal. Otra vez. El valor es igual al valor más 1. Menos 1 más 1, 0. 0. ¿Es menor o igual a 0? Sí. Entonces va a remover el proceso de la lista y va a despertar el proceso. Nos vemos. El valor es menor a 0, sí. Va a remover el proceso de la lista y va a despertarlo. Y el proceso va a poder ejecutar su sección crítica. Una vez que termine, va a ejecutar su propio signal. ¿Bien? ¿Qué hace su propio signal? Valor es igual al valor más 1. 0 más 1, 1. 1. Entonces, 1 es menor o igual a 0. No. No. Entonces no tiene ningún proceso en cola, ningún proceso bloqueado.
Significa que simplemente el valor del semáforo se va a quedar en 1, en verde, para que cualquier otro proceso pueda utilizarlo. ¿Está claro? Esta es una explicación a través de una animación de cómo funciona el semáforo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, todo bien, mi Inge. Ok, veamos otro video. Bueno, esto es se los he subido, es Flash, pero Flash ya no se ejecutan en algunos navegadores actuales. Es por eso que he preferido utilizar una máquina antigua, he hecho correr el Flash y he grabado el video directamente, porque al final no se toman decisiones. Es un video que puede correr sin más ni más. Aquí tenemos cualquier orden. Por ejemplo, el proceso A, fíjense que tiene un código que va a ejecutar proceso y luego va a liberar su propio semáforo 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque es parte de la sincronización que vamos a hacer. ¿Qué significa? Que hay 2 procesos que dependen de él. Pero no por cada proceso tenemos que colocar un signal. Simplemente es que estamos colocando 2 veces signal porque estos 2 procesos a su vez están bloqueando 2 veces al semáforo A con un wait. Es por eso que este va a necesitar 2 signals. Pero el proceso B, por ejemplo, aparte de bloquear al semáforo A, que no le corresponde pero lo está bloqueando, hace un signal sobre su propio semáforo, que le va a permitir al proceso E liberarse, porque el proceso E hace un wait sobre el semáforo. Aquí en este otro lado podemos ver que el proceso C hace un wait sobre el semáforo A y el proceso D hace un wait sobre el semáforo C. Entonces fíjense cómo podemos ir creando un orden de ejecución establecido y este orden va a permitir ejecutarse. No importa que llegue primero B o después llegue D o después llegue A. Estos van a tener que esperar su turno para ejecutarse. Vamos a ver un código con el JBasic justamente, donde entendamos un poco esto. Cómo hacemos que uno arranque antes que el otro. Pero este es un ejemplo que nos permite entender. Muchos de los problemas que están planteados para que ustedes los resuelvan necesitan sincronización. Muchos de los problemas tienen que ver con robots y una automatización en empresas. Un robot A, un robot B, un robot C, que tienen que ejecutar ciertas tareas con cierto orden. Entonces, esta es la respuesta, esta es la forma en la que va a permitirnos, a través de semáforos, crear una sincronización. Hagamos correr el video. Entonces, se ejecuta el proceso E. Fíjense que ejecuta un wait sobre el semáforo B, por lo tanto, lo bloquea. Hay un cambio de contexto a B y wait sobre el semáforo A. Hace un wait, hace el proceso B, perdón. El proceso B se bloquea, ¿no? Creo que no he continuado la animación, se ha detenido ahí. Sí, y no he controlado el video. Entonces vamos a utilizar el original. A ver, no es complicado. Vamos a arrancar XP. Tengo XP instalado para que pueda funcionar este tipo de cosas. Ok, aquí tengo estado de procesos. Bien, este es. Voy a arrancarlo con Internet Explorer. Si se dan cuenta es antiguo, pero me permite ejecutar. No, este no. Este es estado de procesos. Quiero sincronización de semáforos. Este es. Ok, entonces el proceso E arranca, se bloquea, hay un cambio de contexto al proceso B, este bloquea el semáforo A, hay un cambio de contexto, este hace un signal sobre el semáforo A, fíjense qué está sucediendo, se vuelve verde para ambos, y hace un segundo signal, se vuelve 2, tiene un valor de 2,
2 veces liberado si quiere. Hay un cambio de contexto del proceso C, este hace un wait sobre el semáforo A, el valor cambia y hace un signal del semáforo C. Hay un cambio de contexto, este hace un wait sobre el semáforo C, de 0, ejecuta su proceso y hace un signal sobre el semáforo D. Hay un cambio de contexto, o sea, puede suceder esto, ¿no? Y este hace un wait, se vuelve rojo y hace un signal sobre el semáforo B. Ahora fíjense que el proceso A está liberado y ya puede ejecutarse. Ejecuta, completo, termina. Entonces fíjense cómo hemos ido creando un orden de acuerdo a lo que va ocurriendo en cada uno de los procesos, simplemente cruzando los waits y los signals con los semáforos correspondientes. Tienen esta animación en la plataforma, ya saben cómo hacerlo correr, si es que no corre actualmente, y bueno, para que tengan. Voy a intentar volver a grabar, algo ha sucedido con el video, no me he percatado de que no estaba corriendo, y nos permite dar sincronización de procesos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, continuamos. Vamos a utilizar nuestro programa. No sé, algo pendiente todavía que tenemos que ver. Aquí, este. Para que podamos entender, aquí hay un programa que está implementando un problema clásico de sincronización. Se llama productor-consumidor. Las condiciones son, el productor puede seguir produciendo hasta que el almacén se llene. El almacén es este buffer de elementos amarillo. Está vacío. Si el almacén se llena, el productor ya no puede seguir fabricando. El consumidor, su condición es puede seguir consumiendo del almacén las veces que quiera hasta que el almacén esté vacío. Si el almacén está vacío, él no puede consumir. Y solo uno de ellos puede acceder al almacén a la vez. Entonces, para resolver este problema se necesitan 3 semáforos. Uno del proceso consumidor. Este semáforo, ¿qué está evitando? Que si existen más procesos consumidores, solo uno pueda consumir al mismo tiempo, solo uno. Entonces este semáforo bloquea a los demás. Esto es como el semáforo binario que hemos visto. Su propio semáforo del productor hace lo mismo. Solo uno puede producir a la vez. Entonces este semáforo está permitiendo que si existen n productores, solo uno pueda producir a la vez, los demás se quedan bloqueados, se quedan dormidos, y si este tiene su signal, le va a permitir despertar al siguiente. ¿De qué sirve este semáforo del almacén? Exclusión mutua. Esto está permitiendo que solo uno, o productor o consumidor, pueda acceder al almacén. ¿Está bien? Vamos a ver, vamos a generar 50-50. Bueno, podemos intentar con que pueda consumir 10 y que pueda producir 90. Vamos a intentar esto. ¿Está bien? Empecemos. Fíjense que ahora está produciendo. Fíjense cómo el semáforo del almacén se pone en rojo cuando alguien excede. Pero no se está poniendo en rojo el semáforo del productor, por ejemplo, está en verde. Porque no hay otro productor, es uno solo. ¿No? No hay ningún problema, no está peleándose con nadie. Está libre. Pero si tuviésemos varios productores, seguramente tendría que bloquear a los siguientes. Entonces aquí está tratando de producir, bueno, 90% de producción, va a tratar de intentar llenar en esos 2 minutos el almacén, y solo tenemos 10 de consumo. Vamos a ver, intentemos que ocurra que a los 2 minutos se llene el almacén. Luego vamos a intentar al revés, de que consuma más que lo que produzca. Y ahí vamos a ver que sí se bloquean los semáforos. ¿Cuándo se tendría que poner en rojo el proceso productor? Su semáforo. ¿Alguna idea? ¿Cuándo se pondría en rojo el semáforo del productor? Cuando se llene el almacén, Cuando se llene el almacén. ¿Cuándo se pondría en rojo el semáforo del consumidor? Cuando se vacía, Exactamente. Esa es la idea. Entonces aquí la solución se ha dado con 3 semáforos. Y no importa cuántos productores coloquemos, cuántos consumidores, debería funcionar el programa. Claro que esto es un programa con animación, así que va a ser un poco complicado aumentar. Pero podemos hacer eso en JBase. Fíjense que ahora se ha puesto en rojo el reproductor.
porque se ha llenado el almacén y no puede acceder. Está intentando, se pone entre verde y rojo el almacén porque está intentando el productor entrar. Si en ese 10% un consumidor quita, fíjense, ahora el productor va a poder llenarlo, pero va a volverse a poner en rojo porque va a seguir intentando, tiene un 90% de intención. ¿Sí? ¿Está claro? Veamos al revés. Coloquemos 90. Ahora tenemos que va a intentar consumir. Fíjense ahora cómo se va a poner más tiempo en rojo el de consumidor, porque no va a tener mucho para consumir. El productor está produciendo y hay el consumidor que consume muy rápido. No le va a dar mucha opción. ¿No? Va a haber más veces que el consumidor se ponga en rojo, porque el almacén está vacío. Entonces ya saben cómo funciona por dentro el semáforo. Lo que está haciendo en este momento nos está permitiendo entender la interacción entre proceso consumidor y productor. ¿Alguna duda? Entonces aquí la solución adecuada es utilizar 3 semáforos. ¿Está bien? No se puede cancelar, esto no importa. Volvamos a donde estábamos yendo aquí. Aquí tenemos el JBase. Ustedes pueden descargarse de la plataforma. Existe una versión 1.6 que no hay mucha variación. Lo descomprimen, no tienen que instalar, dentro del disco C. Se va a descomprimir con un número JBase-1.45 o algo por estilo. Pueden mantener con ese nombre o pueden renombrarlo a JBase. ¿Cuál es el efecto? Aquí tenemos un archivo de configuración, que pueden abrirlo con Notepad, WordPad, lo que sea. ¿Está bien? Si yo abro este archivo, necesito revisar específicamente 2 líneas de esta configuración. La primera dice Source Directory, que es el directorio donde va a leer los archivos. Si no tiene un Source Directory adecuado, no va a permitir leer. Como este es un esquema puesto para que un programa funcione, el BASI está hecho en C, está compilado para DOS, y le han puesto una interfaz gráfica JBASI, entonces esta es la forma de decirle a esa interfaz dónde tiene que buscar los archivos. No es inteligente. Aquí le estoy diciendo que en el disco C, en el subdirectorio JBASI, en el subdirectorio examples, ahí voy a colocar todos mis archivos. Si, por ejemplo, han descomprimido y aparece -1.4.5, van a tener que colocar eso ahí. ¿Ven? Ahí va a estar ese nombre. El segundo elemento que tenemos que revisar es el compilador del C. Fíjense que existe un compilador de Pascal. No vamos a utilizar el de Pascal, no vamos a hacer el lenguaje Pascal, vamos a utilizar solamente el lenguaje C. Entonces, el compilador del C está en JBASI directorio bin y se llama bacc.exe. Igual, si aquí aparece con algún número, van a tener que colocar eso ahí. Simplemente esa es la diferencia. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, guardan este archivo. Realmente tienen que guardarlo. En mi caso no necesito guardarlo porque no he hecho cambios. Y fíjense lo que les decía. Aquí está el directorio examples. Dentro del directorio JBASI está el directorio examples. Y aquí están todos mis códigos. Mis códigos para que funcionen tienen que tener extensión CM. Si aparece como PM aquí, son de Pascal. Entonces yo debería tener algún código CM en algún lado de estos. Ah, es que el WordPad lo está reconociendo. Aquí está, CM. ¿No? Esa es la extensión que debería tener mi archivo para que se reconozca. Entonces, todo lo que yo coloque dentro de examples va a funcionar. ¿Está bien? También hemos visto el directorio bin y aquí está el compilador del C. Entonces, a este programa nos estamos refiriendo. Si lo ejecutamos, fíjense que me pide el nombre del archivo, etc. Es un
es un compilador para que funcione en línea de comandos. Entonces, el Java lo que está haciendo es crear una interfaz por encima para pasarle estos parámetros. Es por eso que es importante que ese archivo de configuración esté adecuadamente colocado. ¿Alguna duda hasta ahí? Necesitan JDK, JRE para hacer correr este archivo que es un JAR, un ejecutable de Java. ¿Bien? Necesitan JRE o JDK. Hacemos correr esto y esta es la interfaz que vamos a utilizar del JBase. Esta interfaz tiene una serie de botones que nos permiten abrir el archivo que queremos y fíjense que automáticamente nos busca dentro de examples. Si hemos configurado mal, va a aparecer aquí mis documentos, el C o lo que sea, y no va a reconocer adecuadamente. Nos tiene que aparecer examples. ¿Bien? Puedo guardar el archivo, aquí puedo escribir mi código, ya es un editor, puedo escribirlo, tengo distintas opciones de edición, tengo un botón de compilación que va a permitir compilarlo, va a crear archivos pseudo ejecutables, y con run voy a poder hacer correr esos archivos pseudo ejecutables y va a mostrar una pantalla donde voy a tener una serie de elementos que vamos a empezar a describir a continuación. Vamos a trabajar sobre un archivo simple, pero que nos va a mostrar algunas ideas de los semáforos. ¿Está bien? Voy a utilizar dos semáforos. ¿Se fijan? Tengo el semáforo jugador y el semáforo arquero. Este programa está representando la ejecución de tiros penal. Entonces el jugador tiene que patear, el arquero tiene que lanzarse y si puede atajar, no es gol. Si no ataja, es gol. Así de simple. ¿Por qué el arquero está en 0 y el jugador en 1? Vamos, no necesita jugar fútbol para entender eso. ¿Por qué el semáforo del arquero está en 0 y del jugador en 1? Él tiene el balón. No. ¿Por qué el arquero tiene 0? Significa que está en rojo, para entenderlo más simple. Y el jugador está en verde. Porque el arquero no se puede mover hasta que patee el balón el jugador. Exactamente. Fíjense que estamos sincronizando, esa es la forma de sincronizar. Estamos diciendo que el jugador tiene que habilitar al arquero. De otra forma, el arquero no puede lanzarse. Tiene que patear al jugador para que el arquero se habilite. ¿Cómo se logra eso? Inicialmente podemos colocar lo que este esté en 0, pero necesitamos en algún momento hacer que esto se ponga en 1, es decir, que el arquero se lance, ¿verdad? Este es el valor inicial solamente. Con esto estamos inicializando los semáforos. Veamos la función jugador. Esta función jugador es void, significa es vacío, no nos interesa el valor que nos devuelva, eso pasa en C. Aquí tenemos un paso de parámetro, que es un ID. Le vamos a decir jugador 1, jugador 2, jugador 3, le vamos a pasar un número. Le podemos pasar un char, o sea, jugador A, jugador B, jugador C. No existe strings en ANSI C. ¿Está bien? Pero podemos pasar char. Lo que hacemos es colocar wait sobre el semáforo jugador. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué implica? Vamos, les he explicado cómo funciona. Díganme qué implica. ¿Qué estamos haciendo en esa línea? Va a decrementar en 1. Ok, estaba en 1, lo va a poner en 0. ¿Qué implica eso? Que ningún otro jugador puede patear. Solo el jugador que ha logrado ingresar a la sección crítica. ¿Cuál es la sección crítica? Esta línea. Ningún otro va a poder acceder a la sección crítica, que implica patear. Si tenemos 10 jugadores que tienen que pelearse por patear el penal, los 10 jugadores van a estar compitiendo, solo uno lo va a lograr, y los 9 restantes van a tener que ser bloqueados. ¿Cómo se permite eso? A través del wait. Si llega un segundo, el semáforo está en 0. ¿Qué pasaría?
¿Qué pasaría con el wait jugador? Vamos, llega un segundo jugador intentando patear. Ejecuta wait jugador. ¿Qué sucede? Se bloquea porque sería -1, lo digo ahora. Exactamente, se vuelve -1 y por lo tanto el jugador 2, el que ha llegado, se bloquea. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien le dé un signo al jugador, que lo despierte, lo saque de la cola. Así funciona eso y es la función por la cual está ahí el wait. Está permitiendo que solo uno entre en la sección crítica y si hay varios que están intentando, estos demás se bloqueen. ¿Qué hace la sección crítica? Les he explicado que cout, ANSI C, es console out, es poder botar a la consola, a la pantalla, el resultado. ¿Qué estamos haciendo? Redireccionando. Entonces estamos introduciendo a la consola, esto es menor, esa es la redirección que se utiliza para todo sistema operativo, el string jugador, al cual concatenamos el ID, el que hemos pasado aquí. Jugador 1, jugador 2, jugador 3. Entonces, jugador 3 se concatena, ejecuta el penal. Eso es lo que va a aparecer en pantalla. Jugador 3 ejecuta el penal. Y una vez que ejecuta el penal, es decir, patea, porque podríamos colocar aquí patea la pelota, ¿está bien? Hacemos un signal al arquero. ¿Qué implica eso? El semáforo va a estar en 1. Estamos habilitando el semáforo del arquero, que estaba en 0. Ahora, ¿en cuánto va a estar? En uno. En 1. Entonces, si hay 5 arqueros, cualquiera de los 5 arqueros va a correr y se va a lanzar. ¿Está claro hasta ahí? Bastante simple. Veamos la función del arquero. Y lo mismo, tenemos una función void, significa que no tenemos ningún tipo de resultado. Se puede crear int, lo que ustedes quieran, pero no necesitamos hacerlo. No necesitamos entrar tanto al lenguaje. Con void es suficiente. Igual le vamos a pasar un parámetro, que implica que en este ejemplo vamos a tener una cantidad de arqueros también, que van a competir. No solo un arquero, sino vamos a tener varios arqueros. Entonces hacemos un wait sobre arquero. ¿Qué implica el wait sobre el arquero? Semáforo va a estar en rojo. No. Va a decrementar en 1. Y al decrementar, ¿qué va a ocurrir? A -1. Va a bloquear a otros arqueros que estén intentando, que estén compitiendo. Esa línea es para eso, para evitar que 2 o 3 arqueros vayan a lanzarse al arco, que solo uno se lance. No importa el valor que tenga el semáforo arquero. Si el arquero es el primero en entrar y no el jugador, ¿qué haría este wait? Fíjense que inicialmente el arquero arranca en 0 y es el primero en entrar. ¿Qué haría el wait? Bloquearía también. Se volvería -1 y lo manda a dormir a ese arquero. Lo bloquea. Ok, estamos generando un valor randómico únicamente para visualizar mejor el resultado. La forma de hacerlo es random y va a generar un random entre 0 y 2. Entonces, podrían colocar random 1 y va a generar dos valores, 0 o 1. Tal vez hubiera sido lo más óptimo. Podemos intentar con 1, lo pueden cambiar, se lo voy a subir el código. Pueden poner random 5, o sea, depende de ustedes. Si el valor es 0, dice, entonces vamos a mandar que el arquero ataja el penal. Si no, el arquero se lanza y es gol. ¿Cuál es la mayor probabilidad, dado este random, de que ataje el penal o que haya goles? De que haya goles. De que haya goles. Porque hay un solo valor para que ataje y dos valores para que sea gol. ¿Sí? Entonces, este jueguito, estas 3 líneas, implican solamente eso. Un mensaje que nos permita randómicamente verificar si ha permitido atajar la pelota o ha sido gol. Simple. Al salir el arquero, al atajar o al hacerse meter gol, hace un signal sobre el jugador. ¿Qué implica eso? Que está desbloqueando al otro jugador. Para que pueda patear pelota.
Ya saben que están compitiendo entre jugadores, entonces el primero que ha logrado patear permite bloquear a los demás. Cada uno que va llegando bloquea al siguiente, sabemos eso. Entonces, este signal lo que está permitiendo es sacar al primero que está en la cola y despertarlo, desbloquearlo. Esto únicamente le da un retorno de carro. Nos va a pintar en la pantalla una línea en blanco, carry and return. Fíjense que dice end line, pero también se puede poner el end line de esta forma. Podemos poner apóstrofe barra slash inverso n, y eso significa end line, carry and return, enter. Ustedes utilizan, si quieren eso, o utilizan end line. Funcionan ambos. Nadie me ha preguntado sobre eso, bueno, acabo de explicarles. ¿Está bien? Ok, la función principal simplemente va a tener, obviamente, main, no necesitamos ningún parámetro, es un void porque no nos va a dejar ningún tipo de resultado. Tiene un cobegin, concurrent begin. ¿Y qué estamos mandando en el concurrent begin? 5 jugadores y 5 arqueros, que tienen diferentes números. Podemos ponerles cualquier número. Entonces, cualquiera de los jugadores va a entrar, hay concurrencia, no va a haber ningún orden estricto, es decir, no va a haber un jugador 1, luego un 2, luego un 3, luego un 4. Puede existir la coincidencia, pero normalmente no se va a dar. Vamos a ver que sí hay concurrencia. Si hiciésemos un programa secuencial que no incluya la concurrencia y mandamos de esta forma las funciones, primero se va a ejecutar jugador 1, luego jugador 2, luego jugador 3. Secuencial. Les he explicado en la clase anterior cómo funciona eso. Para compilar, simplemente pulso el botón compilar y me tiene que salir estas dos líneas. Pseudocódigo que está generando y las tablas. Entonces, aquí tenemos el pseudocódigo y las tablas. Dos archivos. Si les sale cualquier otra cosa, significa que tienen error. Y casi siempre les dice en qué línea está el error y cuál es el error. Entonces, no es tan complicado editar y compilar. ¿Está bien? Ponemos OK porque nos ha compilado bien. Ponemos Run y fíjense que la pantalla ha cambiado. En la parte izquierda aparecen los procesos. Aquí aparece el proceso main, porque ese es el primero que se llama, el padre. Y el proceso main va a crear 5 jugadores hijo y 5 arqueros hijos. Va a crear 10 procesos adicionales. Cada proceso va a abrir su propia caja de diálogo como esta, donde aparece el código, su propia consola y los detalles de algún tipo de variable que se está manejando, un arreglo, cualquier cosa. ¿No? Si está suspendido, si ha finalizado, si está activo, si es el principio, si es el último, la prioridad que tiene, todo eso va a aparecer. O sea, es una herramienta bastante interesante para entender cómo funcionan los procesos. Esa es la consola principal. O sea, todo lo que hemos puesto cout va a salir aquí. Aquí tenemos las variables. Tenemos un arquero, un jugador y una i. ¿Se acuerdan? El i era el número randómico, globales. Esta variable arquero y variable jugador son las variables globales que son semáforos. Y aquí las variables locales que pueden haber. Aparentemente no hay ninguna dentro del main. ¿Está bien? Voy a ejecutar con Go. A veces no ejecuta la primera. Fíjense que se han creado los 10. 5 jugadores, 5 arqueros, y aquí empieza a aparecer los resultados. Puedo maximizar. Le voy al principio. El jugador 2 ha ejecutado el penal. El arquero 8 se ha lanzado y gol. El 3 con el arquero 6. El 1 con el arquero 7. El 4 con el arquero 9 y el 5 con el arquero 10. Aquí ha habido 3 goles y 2 atajadas. Vuelvo a hacer correr. Vuelvo a colocar run. Go. Fíjense que no responde a la primera. Coloco run, go. ¿Por qué? Porque es una interfaz gráfica que le han hecho sobre un programa que es línea de comandos. Aquí tenemos 3 goles de entrada y 2 atajadas. Diferentes jugadores, diferentes arqueros. Analicemos. El resultado siempre va a salir ordenado en ese sentido. Es decir, primero un jugador, luego un arquero. ¿Por qué? Porque hemos puesto en el código eso. Jamás va a aparecer un arquero que se lance directamente. Pero podemos intentarlo. ¿Qué pasa si al arquero lo inicializamos en 1? Lo ejecutamos. Fíjense, el jugador 5 se pelea con el arquero 9. Como el arquero se está peleando con el jugador, antes de que patee en realidad, hay un gol. El arquero 7 ataja el penal. ¿Pero qué penal? Que el jugador 5 ha arrancado. Fíjense cómo se van solapando y se nota la competencia y la concurrencia. Aquí, jugador 3 ejecuta el penal, arquero 8, bueno, esta parte está bien. Pero aquí, en las 3 primeras partes hay un solapamiento.
Todo porque hemos hecho que el arquero tenga luz verde para entrar. Entonces un arquero se ha lanzado sin haber ejecutado el penal del jugador. Tan simple como eso. ¿Qué sucede si al jugador le ponemos 0? ¿Qué pasaría? Vamos, quiero respuestas. ¿Qué sucedería? No sabe, no responde. Nadie patea, nadie ataja. No importa quién intente. Nadie patea, nadie ataja. Fíjense que aquí va a empezar a seleccionarse quién está activo. Eso es importante que vean. Se han creado los 10 y entra un jugador y luego entra un arquero. Y ocurre un deadlock. Deadlock es nuestro siguiente tema, interbloqueos. Significa que dos procesos están intentando acceder a un mismo recurso. O que el recurso no existe. En este caso el recurso no existe. O sea que el arquero no puede lanzarse, el jugador no puede patear. Directamente. Entramos en un ciclo infinito, un círculo vicioso. Eso es un deadlock. ¿Está bien? Ahora coloquemos como tiene que ser y volvamos a analizar esta parte. Vamos a concentrarnos en esto ya que sabemos cómo son los resultados. Van a ver cómo van haciendo un cambio de contexto los diferentes procesos randómicamente. Están compitiendo. El primero en entrar no precisamente es el uno. Fíjense cómo se van marcando. Distintos arqueros, distintos jugadores. Se ponen en activo solamente uno. Va a aparecer through, activo, solo uno a la vez. Vuelvo a hacer correr, solo uno a la vez. ¿No? Se pone en true al principio y se pone un poco lento. Si empiezan a arrancar, todos están en true, pero solo uno a la vez entra, entonces solamente uno aparece. Y aparecen como suspendidos los que están dormidos, bloqueados. Los vamos a ver eso. Concentrémonos en suspendidos ahora. Fíjense cómo jugadores y arqueros han pasado a ser la cola del semáforo y que los signals los van sacando. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Entiende? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Aquí nos da una interacción interesante de cómo, cuál de los jugadores, cuál de los arqueros ha ido a la cola y cómo van despertando, saliendo de la cola y ejecutándose aquí. Y el resultado siempre va a ser diferente. Fíjense qué interesante aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 10. Bueno, hace una coincidencia bastante interesante. Los jugadores han pateado en orden, aunque los arqueros no han atajado en orden. Pero es una simple coincidencia. Es cuestión de competencia. Entonces, este es el programa que vamos a utilizar en este capítulo, que tienen que utilizar para poder hacer los ejercicios. Ok, voy a darles una tarea. ¿Cuál sería el cambio que tenemos que realizar si yo quiero que aparezca un solo arquero? Eso es lo lógico, ¿verdad? No son 5 arqueros en un equipo, es un arquero. 5 jugadores está bien, pero un solo arquero. Entonces aquí yo debería lanzar de esta forma mi código y debería funcionar. Ahora no va a funcionar, porque obviamente tengo 5 jugadores y un solo arquero. El primero va a atajar y los demás no van a tener quien ataje, por lo tanto va a haber un deadlock. ¿No? Claramente aquí el jugador 2 ejecuta el penal, el arquero 6 se lanza y el jugador 1 ejecuta el penal y no puede despertar a ningún arquero porque ya no existen arqueros. ¿Cómo debería variar el código para que esto funcione? Si borramos la línea de wait, arquero. No, o sea, si borramos el wait arquero, estamos haciendo que no haya ningún arquero, ni siquiera el primero. El código tiene que funcionar
para que podamos tener varios arqueros o varios jugadores. En este caso, esta función queremos que funcione para un solo arquero. Pues deberíamos hacer algún cambio en este código que nos permita hacer esto. Vamos, es un código bastante simple. El número randómico, tal vez. No, números randómicos para que se lance y sea gol o no sea gol, nada más. Eso no tiene nada que ver. Esta es su sección crítica del arquero. No importa lo que puso. Entonces, si obviamos esto, va a ser igual que esta línea del jugador. En la práctica tenemos eso. ¿Qué cambio tenemos que hacer para que el arquero, un solo arquero, ataje a los cinco jugadores? Un ciclo. Ok, un ciclo. Un ciclo que me dé del 1 al 5, porque son 5 jugadores, para que el arquero siga atajando, sea el mismo arquero que siga atajando. ¿Está bien? Esa es la respuesta. No el ciclo aquí. Aquí dentro del arquero. Se lanza una sola vez al proceso. Y dentro del proceso ejecuta 5 veces su acción. Si lo ponemos aquí, en esta parte, estamos mandando 5 arqueros 6. O sea, no estamos mandando un solo arquero. ¿Se entiende la diferencia? Si lo mandamos aquí el ciclo, estamos haciendo que un arquero 6 se ejecute 5 veces. Es muy diferente. O ejecute sus tareas 5 veces. Aquí mandamos 5 arqueros numerados 6. Entonces, colocamos un ciclo aquí y tenemos la respuesta. Pueden intentar, hagan el cambio. ¿Dudas? Una consulta, Inge, acerca del programa. ¿Eso puede correr también en Linux? No sé. No. El programa está compilado para DOS, para Windows. Ah, ya, Entonces tienen que hacer cosas con Wine, con Vine, no sé. Ustedes vean la forma de ejecutar aplicaciones Windows, ¿no? ya, a ver, sí. O sea, el Vine es el Wine, si quieren, el Vino es una de las aplicaciones más simples de Linux que permite ejecutar cosas Windows. U otra es crear máquinas virtuales. Una respuesta un poco más elaborada. ¿Dudas? Solo hay que instalarle el J, los paquetes de Java nada más, ¿no? Nada de C, Sí. algún paquete de C que hay que instalar. No, no, nada. No, hay. Nada en absoluto. Nada. Voy a darles una variación del programa. Ahora he hecho una pequeña variación. O sea, lo que hacía esto era parte de su práctica en el laboratorio. Entonces, ya que no podemos hacer eso, no podemos hacer la práctica, les voy a dar el código directamente. Respuesta, ¿no? ¿Cuál era la idea? Ese jugador y esos 5 arqueros debería variarse para que haya un solo arquero y 5 jugadores. Lo vamos a trasladar un poco eso a la parte médica. Ahora tenemos un médico y 5 pacientes. ¿Está bien? Simple, un médico y 5 pacientes. Pero hemos añadido algo más. Tiene que haber una interacción doble. No es que el paciente va, el médico lo atiende y listo. Sino, el paciente va, el médico lo atiende, le diagnostica y le da su tratamiento. Entonces, tenemos doble interacción. Para resolver esto, se pueden utilizar 4 semáforos. Médico, paciente, preguntas, respuesta. Aquí está diagnosticando y aquí está dando tratamiento. Así que solamente el primero está habilitado. Así que si estos se quieren arrancar, no van a funcionar. Y en el caso del médico, aquí está el ciclo que les decía. Un solo médico, un solo arquero. ¿Está bien? Esa es la forma de hacerlo. Podemos utilizar un for, no hay problema. Lo primero que hace es habilitar el médico, pregunta los síntomas y habilita al paciente con el signal. Luego, hace un wait sobre pregunta, diagnostica y habilita las respuestas. Está, ¿no? Falta eso. Pero no importa.
Ahorita no queremos complicarnos. ¿Está bien? Simplemente eso. En el lado paciente, el paciente hace un weight sobre paciente, da los síntomas y al terminar pregunta. Esto está haciendo que vaya con esto. Se están cruzando. El paciente sigue el tratamiento y al finalizar habilita al médico. Está cruzándose con esto. Entonces, los 4 semáforos están diciendo un orden. Empieza el médico, luego el paciente. Luego otra vez el médico, luego el paciente. Un solo paciente para un médico. Pero un segundo paciente va a volver a hacer el mismo tratamiento. Fíjense aquí, podemos tener un médico y 5 pacientes. Esta es una generalización de los penales. Si les muestro cómo funciona, vamos a tener, por ejemplo, el médico 1, bueno, vamos adelante, médico 1 pregunta los síntomas, paciente 5 da los síntomas, médico 1 diagnostica, paciente 5 sigue el tratamiento. El paciente tiene que ser el mismo, no puede cambiar. Aquí tenemos paciente 1, paciente 3, y funciona. Entonces hemos hecho una pequeña variación al semáforo de la generalización. En vez de poner 5 arqueros, 5 jugadores, un arquero, 5 jugadores. A ese arquero le hemos llamado médico y a esos jugadores le hemos llamado pacientes. Y lo máximo que hacemos ahora es que interactúen 2 veces. Entonces he hecho cambios pequeños y tenemos el resultado esperado. Tampoco es un código elaborado. Me gusta el JBase para hacer programación concurrente porque no nos perdemos en el código o la sintaxis del lenguaje. El C es muy simple. Java tiene una sintaxis hasta para imprimir necesito librerías. Aquí no. Es muy limpio el código. Por eso es que quiero que se mantenga el JBase. Pues se los voy a subir este código, se los voy a subir el de los jugadores para que ustedes prueben, hagan cambios, intenten, vayan jugando un poco con el código para ir entendiendo. Tienen los docs, los documentos de JBase, no necesitan mucho, es una programación simple, únicamente tienen que entender bien cómo funciona el weight y cómo funciona el signal. Les he explicado ampliamente. Si tienen alguna duda, esta tarde a las 15:15 podemos también resolverla. Y si tienen una duda ahora, me la dicen. Esto ya va a estar publicado. ¿Preguntas? Entonces, una de las respuestas que tienen que tener en su trabajo grupal es esto. Un programa en semáforos para el problema que les ha tocado. El día lunes vamos a hacer monitores. Entonces, el segundo programa va a tener que ser con monitores. Y uno de esos, gráfico. Ya les voy a explicar el lunes o el miércoles al respecto. ¿Está bien? Empiecen a trabajar todos los que tienen temas asignados, todos los que han puesto temas o 4 componentes en su grupo ya tienen una actualización en el archivo Excel que he subido. Ya está con temas, con problemas a resolver. ¿Preguntas? Ok, dejo de grabar entonces.